Vamos a dar paso a una persona a la que yo quiero mucho. Se llama Saúl Castillejo García. Él es flamencólogo, matrícula de honor en su trabajo de fin de grado, es musicólogo, compagina la participación en congresos y coloquios con su formación como violinista. En 2021 comienza su especialización académica en flamenco, cursando el máster universitario en análisis e investigación de flamenco por la Universidad de Granada. Sobresaliente en su trabajo de fin de máster, cuenta con varias publicaciones y participaciones en seminarios, congresos y jornadas en torno a las nuevas tendencias del flamenco. Actualmente desarrolla su investigación sobre flamenco electrónico, colabora con el máster de flamencología de la Universidad Complutense de Madrid y es tutor del MOOC en flamenco de la Universidad de Granada. Adelante, Saúl. Bueno, ¿se me escucha bien desde aquí? Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Esther como al resto del comité por contar conmigo para este seminario. La verdad es que me hace un montón de ilusión, ya no solo por poder contar un poco la investigación de la que os voy a hablar, sino también por coincidir con mucha gente que admiro tanto a nivel profesional como académico. Y nada, voy a comenzar. Como ha dicho Esther, mi tema actual de investigación se aleja un poco de lo que veis aquí, pero bueno, esto es una ponencia la cual le dediqué bastante tiempo y bueno, espero que os guste. Vale, la idea de estas cuestiones sobre gitanos y flamencos de Madrid no es otra que abrir un poco el campo de investigación a este tipo de tendencias dentro de la etnomusicología, por lo que a los investigadores, a los jóvenes investigadores o curiosos sobre estos temas, os invito a que le deis una oportunidad a conocer más sobre el pueblo gitano, ya no solo el pueblo gitano de Madrid, sino a sus relaciones con el flamenco en el resto del Estado español. No voy a tratar de hablar por el pueblo gitano, sino de hacerlo a través de sus informantes y a través de la gente que se dedica profesionalmente a este arte. Para ello, he realizado diferentes entrevistas con artistas gitanos profesionales y no profesionales que se dedican, que utilizan el flamenco como vía de socialización. La realidad del pueblo gitano en Madrid y en otros territorios de España en torno al flamenco es una cuestión que es importante de abordar porque se considera por parte del propio pueblo como un marcador de identidad cultural. No estoy diciendo con esto que todos los gitanos de España tengan que sentirse identificados con el flamenco o que tengan que ser intérpretes, ni mucho menos, sino que hay un amplio espectro de la población gitana que asocia y siente el flamenco como algo propio y como efectivamente un marcador de identidad cultural. Sus formas de vida, su socialización, su organización o sus modos de consenso y resolución de conflictos han sido temas que considero tienen un interés investigador y os animo a que podáis profundizar más en ello. Respecto a algunas consideraciones previas que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar este tema, vemos que el estado de la cuestión, lo que se ha escrito sobre el tema por parte de la musicología quizá sigue siendo una tarea pendiente, sobre todo en los estudios más actuales. Sí que hay monografías etnográficas realizadas por parte de la antropología sobre gitanos del Sacromonte, gitanos catalanes, monografías sobre gitanos de Madrid o incluso sobre gitanos de Zaragoza. Mientras que desde la flamencología en España también se han realizado alguna serie de monografías sobre los gitanos del Sacromonte o incluso estudios que podemos encontrar actualmente de la investigadora María Jesús Castro. También otros investigadores de la rama humanística han tratado las cuestiones gitanas, como puede ser Rafael Buigas
historiador cuyas investigaciones se centran más en el encaje social de la población gitana en sociedades urbanas, especialmente en periodos como la dictadura franquista, o la investigadora abogada laboralista Pastora Filigrana, con su publicación sobre el pueblo gitano contra el sistema mundo. Son varias las publicaciones que giran en torno a las formas de vida del pueblo gitano y a sus formas de vida en colectividad. Incluso, bueno, encontramos sociedades como la Gypsy Lord Society que abordan lo que se conoce como Romani Studies. Para hablar de lo gitano, tenemos que tener en cuenta, como ya veíamos en las charlas de ayer, que lo gitano no se refiere únicamente al conjunto de personas que forman parte de una etnia o un pueblo determinado, sino que también lo gitano aparece como un grupo social determinado en el que se ha englobado todo aquel cuyas formas de vida no entraban dentro de un determinado sistema de producción capitalista. Es decir, el kinky, el lumpen, el gitano son términos que definen esa otredad, esa forma distinta de vida. Como comenta María Jesús Castro, los diferentes significados del término flamenco hacen referencia también a una forma de ser y de hacer, una forma de vivir que remite a lo esencial de la identidad gitana y reafirma su especificidad cultural. Por lo tanto, ser flamenco se asocia a tener una vida relacionada con la libertad, fuera de la norma social que vincula al gitano con su tradición cultural y con la identidad romaní, que a pesar de no conservar ciertos rasgos, como puede ser el idioma, acentúa el ser gitano al dar un significado a esa gitanidad, ¿vale? A nivel estético, en el flamenco hablamos del gitanismo, como teorizan algunos autores como Miguel Ángel Vargas, como la creación no solo al servicio de España, sino del resto de países europeos ávidos de fantasía oriental, del que deriva la gitanidad como un marcador de autenticidad. Es decir, por un lado, el ser gitano para el flamenco es un marcador de autenticidad y a la vez, para el gitano, el ser flamenco lo es. La forma de conservar e interpretar la música, las formas de habitar el espacio y, en concreto, las particularidades que surgen en el Estado español derivadas de su situación, son razones que nos llevan a conocer cómo socializan o a querer conocer cómo socializan en base a sus expresiones culturales. Es decir, vamos a ver costumbres o ritualidades sociales como el roneo, el pedío, la boda, que son estas celebridades en las que nos detendremos más adelante. También la última consideración a tener en cuenta es los usos, cuando hablamos de los usos que se hacen del flamenco, ¿no? Como ya he comentado, aunque no existe una única forma de ser gitano, ya que depende de tu país de residencia, de tu estatus social, de la interacción con la sociedad y el trabajo que desempeñes, encontramos dentro del imaginario colectivo la hipótesis de que el flamenco forma parte de la experiencia del gitano en España. Existen estas diferentes ceremonias sociales en las que vamos a encontrar cantes flamencos cuyas letras aluden a las propias ceremonias sociales. Asimismo, el baile es un elemento importante en el desarrollo de estas ceremonias y es por ello necesario entender cómo forma parte cómo entronca en esta socialización. Siguiendo con este punto de los usos del flamenco, vemos que el flamenco es un arte que no requiere de un espacio escénico, por lo tanto, vamos a ver que se va a dar la posibilidad de que se pueda performar dentro del propio entorno urbano. Y por último, comentar como apunte, creo que dentro de las investigaciones actuales es importante hablar de los usos del flamenco también que se hacen en un entorno digital, ¿no? Ya que la participación del pueblo gitano en las redes sociales se puede entender como una forma de conservación y de transmisión de su idiosincrasia. Es decir, cuando tú te grabas en una boda, cuando transmites cómo es tu cultura o el flamenco a través de Internet, estás justificando de alguna forma que esa transmisión oral sigue siendo un factor de difusión y de conservación del arte flamenco, a pesar de que el canal haya cambiado de forma. Una difusión
que además ya no se entiende únicamente en el ámbito privado, como tenemos esta concepción, sino que se entiende para su comunidad y hacia el resto también, ya que se está compartiendo en línea. Bueno, concretando con el pueblo gitano en Madrid, voy a comentar un poco los procesos de migración y diáspora. Para ello, bueno, situamos el comienzo del pueblo gitano en Madrid en el año 1484, cuando figura el primer testimonio de la presencia de un grupo de gitanos en la ciudad. Y a partir de entonces comienza un recorrido marcado por distintas persecuciones que llegan hasta la historia reciente y que nos llevan a discurrir cuál ha sido su devenir en esta ciudad, teniendo en cuenta también las distintas intervenciones urbanísticas que ha sufrido Madrid como capital y que han configurado la socialización flamenco-gitana de la misma. En relación a la diáspora, vemos que hay 3 niveles de diáspora, situando el foco por una cuestión que nos acerca más a los temas de los que vamos a hablar antes, en la segunda mitad del siglo XX. A pesar de que estos movimientos de la segunda mitad del siglo XX no son exclusivos, porque ya se conoce, ya se tiene referencia del surgimiento de barrios o barriadas como las cambroneras, que ya existían a principios del siglo XX, pero bueno, desde la segunda mitad del siglo XX vamos a ver una migración del pueblo gitano procedente de entornos rurales de Castilla y Extremadura hacia estos barrios en proceso de conformación, como puede ser Villaverde Alto, el Pozo del Tío Raimundo, etc. Además, la expansión económica de los años 60 y 70 provocó que la población gitana, junto a otras poblaciones migrantes, fueran cada vez más desplazadas hacia la periferia, con el objetivo de amplificar el suelo industrial. Esto, sumado a planes como el plan de erradicación del chabolismo de los años 60, forzaron a estas comunidades a concentrarse en entornos más aislados. Por otro lado, en décadas posteriores, como los 80 y los 90, se produce el impacto de la regularización económica en estas comunidades. En líneas generales, se intenta incluir a estas poblaciones dentro de estas estructuras sociales formales mediante programas de integración que en un principio no pretenden que impliquen una pérdida de su idiosincrasia. Por ello, las distintas autoridades empezaron a llevar a cabo políticas enfocadas a mejorar la vida del pueblo gitano a través de planes de realojamiento, planes de regularización de trabajos habituales como puede ser la venta ambulante o la recolección de chatarra. Bueno, en general, el objetivo principal de estos planes, como ya he comentado, son planes que están asociados al trabajo social y que estaban centrados en generar espacios en los que poder reflexionar sobre las formas de vida gitanas. Por último, un tercer factor para la diáspora del pueblo gitano en Madrid, yo considero que es la escena flamenca de Madrid como este motor de movimiento. Ya podemos situar estos movimientos desde la segunda mitad del siglo XIX, teniendo testimonios de gitanos andaluces que se dedican al cante gitano andaluz, pero creo que el mayor punto de inflexión quizá se produce en la segunda mitad del siglo XX con el surgimiento de los tablaos, que al final son espacios de representación que sirven para que muchos de estos artistas comenzaran a formarse o terminaran de formarse y asentarse artísticamente. Es por ello que estos espacios son un punto de confluencia de artistas gitanos y no gitanos, donde muchos comienzan desde jóvenes y ahí encuentran una estabilidad económica. Es por ello que vamos a encontrar en las distintas lecturas que en esta época se suele decir que todos los artistas viven en Madrid. También otro factor de la escena flamenca de Madrid es el tema de las grabaciones. Los artistas no únicamente venían por una cuestión laboral e interpretativa en el tablao, sino que también lo hacían por el auge que estaba teniendo el mundo de la grabación en Madrid.
En ese momento José Blas Vega era responsable del departamento de folclore de Hispavox y Manuel Ríos Ruiz, el encargado del departamento del sello, bueno, del departamento flamenco del sello CBS. Por lo tanto, en este momento se realizan distintas grabaciones de cantes flamencos, también en relación con esta conservación, que además son cantes o son grabaciones de las que el propio pueblo gitano va a disfrutar. Entonces, bueno, también asumimos una nueva transformación en la conservación y difusión del cante, ya que aparecen estos nuevos formatos de grabación que permiten también la democratización de la escucha. Bueno, es el caso de artistas flamencos como José Mercé, que llegan a Madrid aprovechando este impulso discográfico y que compaginan, ¿no?, esta vida de trabajar en el tablao a la vez que trabajan en las casas de discos. Bueno, en este sentido, los flamencos que sentaron su núcleo familiar en Madrid han formado parte de esta socialización flamenco-gitana de la ciudad. Muchos de los descendientes de estos flamencos que llegaron en la segunda mitad del siglo XX han nacido y han crecido como parte del pueblo gitano madrileño, formando parte también de estos entornos de socialización de la ciudad. Por lo tanto, bueno, como a modo de resumen, podemos entender esta diáspora en tres direcciones, desde las poblaciones rurales, con los procesos de desruralización, desde entornos flamencos mayoritariamente andaluces, que buscan en el espectáculo madrileño un sustento económico, y dentro de la propia ciudad como consecuencia de la marginación acompañada de la expansión económica. Bueno, hablando de la situación gitana del pueblo, la situación del pueblo gitano en Madrid, según el último censo de población, el último que he encontrado es del año 2014, la ciudad cuenta con un total de 60.000 personas gitanas, existiendo mayor incidencia en los distritos que marco aquí en el mapa en azul. Serían los distritos de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel, La Latina, Hortaleza y San Blas. La media de edad, por otra parte, de la población gitana es baja y representa una realidad cada vez más diversa, con distintas realidades socioeconómicas. Respecto a los barrios, en varios de estos distritos que he mencionado se han construido algunos de los barrios más emblemáticos de Madrid, conocidos predominantemente por ser puntos de confluencia gitana y de surgimiento de artistas gitano-flamencos. Son barrios que en su mayoría surgen de la configuración de poblados dirigidos, una serie de proyectos de arquitectura iniciados en Europa entre los años 60 y 70, que tenían como objetivo asentar a estas poblaciones nómadas. Y bueno, en España escuchamos el nombre de arquitectos como José Luis Aranguren, José Luis Íñiguez de Onzoño, Luis Laviano, Miguel Seisdedos, etc. Poblados que conocemos como Caño Roto, Plata y Castañar, la unidad de absorción vecinal de Villaverde, las viviendas del Ruedo, o el poblado de la Alegría, que es el actual Pozo del Tío Raimundo. Hablando en concreto en Caño Roto, por ser uno de los barrios que más, quizá más tradición flamenco-gitana tiene o más ha destacado dentro de la historia del flamenco en Madrid, vemos que este poblado se construye cerca de una escombrera, cerca del poblado de Absorción de los Cármenes, y fue llevado a cabo en 1957 por el arquitecto Antonio Vázquez de Castro. El objetivo era albergar a población gitana reubicada y a inmigrantes meridionales y campesinos que llegaban a la ciudad con motivo del éxodo rural que he comentado antes. Aquí podemos ver su situación geográfica, ¿vale? El poblado está situado entre las estaciones de Laguna y Carpetana, sufriendo en su momento inicial no era únicamente una de estas partes y posteriormente surge una ampliación, ¿vale? Es una construcción comunitaria en la que
podemos encontrar diferentes tipologías de edificios, ¿vale? Aunque la mayoría de viviendas se tratan de viviendas bajas. Respecto a estas formas de vida y este socializar en torno al flamenco, encontramos en concreto en Caño Roto testimonios de los habitantes, de sus habitantes a finales de los años 70, en un reportaje realizado por José María Velázquez Gaztelu. ¿Vale? Os voy a leer algún fragmento de este reportaje porque creo que es importante también para entender cómo eran estas formas de vida. Dice, como una lenta riada a la que apenas se ha mirado más allá de la indiferencia que produce una velada de sazón, se ha ido llevando a cabo en las afueras de Madrid el asentamiento de numerosas comunidades gitanas que proceden principalmente de Castilla la Nueva y Extremadura. Han llegado después de interminables etapas, víctimas de la persecución y el hambre, nómadas de una libertad perdida para establecerse a la sombra de los grandes polígonos industriales, rodeados de autopistas al lado de los vertederos que vomita la gran ciudad. Bueno, un poco de poesía en ello. Traen sus cantes con ritmos de caminos, con dejes melancólicos. Repartidos por diversas zonas de Madrid, La Celsa, Caño Roto, Pan Bendito, etc., están viviendo la contradicción que surge al producirse un enfrentamiento de dos culturas radicalmente opuestas. Por eso, condicionados y en inferioridad, van siendo absorbidos por los distintos grupos de carácter religioso o político que tratan de atribuirse en exclusiva la salvación de los gitanos. Aquí vemos cómo este tipo de documentos acreditan también o justifican las posteriores teorías que hablan de cómo este tipo de construcciones favorecen en cierta medida lo que podemos llamar en términos académicos como la aculturación del pueblo gitano. Ya así, refiriéndose al flamenco, habla de tangos, jaleos, aires extremeños. A causa de la emigración, estos cantes han influido poderosamente en las formas gitano-andaluzas. Citando a un interviniente de este reportaje, que lo llama gitano grave de Extremadura, llamado Moreno, respecto a la profesionalización del cante, dice: lo que conocemos nosotros es de escucharlo toda la vida, a los más viejos. Los tangos lo utilizábamos en las fiestas familiares y en las bodas, o bien montados en el burro. También cantábamos en los ríos, cortando varetas para hacer cestos. Son cantes para ir de un lado a otro. Ahora en Madrid los recordamos de vez en cuando, pero los jóvenes ya no lo saben. Hay mucha radio y televisión. Es decir, este mantra de que las nuevas tecnologías o otros canales de difusión van a destruir un poco la idiosincrasia o la tradición, la pureza, etc. También recogen el testimonio de Amador y Miguel Losada, que formaron parte del grupo de los Chorbos, que dicen que desde pequeños nos ha gustado tocar la guitarra y cantar. Como en el barrio siempre ha habido mucha afición y muchos artistas, nosotros, los más pequeños, los imitábamos y en las noches de verano nos reuníamos y hacíamos nuestras pequeñas fiestas. Así íbamos saliendo guitarristas o de palmeros y poco a poco nos colocábamos en los tablaos o en algún cuadro flamenco. Es decir, aquí relatan cómo ese aprendizaje es generacional. Por imitación, es un aprendizaje vicario que está presente en la vida de barrio. Y en esta relación de que el flamenco no necesita un espacio de representación acotado, vemos cómo se puede hacer uso del espacio público habilitado, ¿no? Continúa Gaztelu diciendo que los propios gitanos llaman a Caño Roto la Utrera de Madrid, ya que en esta zona se da el mayor número de los que se dedican profesionalmente al cante, al baile o a la guitarra, y este hecho implica un permanente contacto con un sector payo y consumista que, bueno, al final les sitúa quizá en otra circunstancia socioeconómica, ¿no? Por decir así. O sea, es decir, el hecho de trabajar dentro del tablao o de vivir del flamenco te sitúa en una posición económica superior al que puede ser el resto de gente que no se dedica a ello. Volviendo a Amador, dice que canta porque me siento bien haciéndolo y gano dinero. Es decir, siempre está este factor económico dentro de los testimonios. Aunque Miguel dice que el que se sienta artista profesional canta aunque no gane, porque el artista pasa mucho.
de modo que si fuera solo por el dinero, mucha gente no cantaría. Es decir, vemos que sí que hay un entendimiento de la profesionalización del flamenco como algo que te lleva a estar dentro de un estatus económico quizá superior, pero no hay un asentamiento todavía de la profesión como para que sea algo que sí o sí te va a permitir tener una vida elevada, por decir así. También recogen el testimonio de un gitano viejo llamado Elías Losada, que recuerda que en su época se cantaba de otra forma, más flamenco, no había rumbas ni nada de eso. Continuando con este mantra de la pureza y la tradición, se dice que se cantaba por derecho. Lo que pasa es que ahora tienen otras posibilidades económicas. Dice que estos de Caño Roto son buenos artistas y, claro, ganan dinero. Es decir, continuando con esta cosa del flamenco como una salida laboral en el que aparecen otros palos, quizá más asociados al pop o que se pueden fusionar de una forma quizá más sencilla con otras estructuras musicales, como pueden ser los tangos o las rumbas. Respecto a estas formas de socialización en torno al flamenco, vemos que también recogen que en Caño Roto existen 2 o 3 pequeñas plazoletas que en los días soleados constituyen puntos de confluencia y reunión del vecindario, ¿vale? Si nos fijamos en este tipo de mapas, vemos que cómo está configurada la vivienda va dejando diferentes huecos, ¿no? Que son esta serie de plazoletas donde se pueden dar estos encuentros. Dicen que en estas plazoletas se juntan también con gitanos de otras edades, tocan la guitarra, las palmas y que incluso utilizan instrumentos que no están quizá a priori concebidos dentro del flamenco, como pueden ser los bongos. Con respecto a esto de Caño Roto y sus formas de socialización en torno al flamenco, un pequeño apunte simplemente, que bueno, recientemente estuve viendo cómo con esta cosa de la construcción del sonido de un barrio se está realizando, creo que en el último año se ha realizado una residencia artística en Matadero por parte del artista multidisciplinar Ana Lozano y el artista y arquitecto Víctor Aguado, en el que están realizando un proyecto audiovisual en el que quieren recoger un poco esta forma de cómo es el sonido del barrio, ¿no? Pero siempre desde una perspectiva más actualizada, porque al final, bueno, estos testimonios que tenemos en prensa son del año 78. Entonces, bueno, es interesante también ver, a raíz de hablar con los diferentes intervinientes, cómo esta creencia de que bueno, el barrio sirve para que se den estos tipos de encuentros sociales se ha ido modificando a lo largo de los años. Es decir, no solo ya porque hemos pasado una pandemia mundial que nos ha tenido a todos en casa, sino por quizá una pérdida de afición o una pérdida, o bueno, un encuentro en los diferentes, en otras músicas que se pueden asociar también al entorno gitano. Vale, ya metiéndome más en cuestiones del flamenco, vemos como a este barrio se le asocia un tipo de sonido concreto llamado el sonido Caño Roto. Es un sonido que bebe mucho de este Motown de Detroit, con grupos de referencia como Shaft o The Temptations, y también, según he encontrado, tienen cierta influencia de las baladas de los cantantes melódicos italianos de la época. Es un sonido que nace de la mano del productor José Luis de Carlos y en el que van a surgir grupos como los que estáis viendo en pantalla, como Las Grecas, Los Chorbos, etc. Dentro de que los chorbos aparecen como los principales exponentes de este tipo de sonido, ¿vale? Creo que es importante también hablar del sonido Caño Roto
como un tipo de sonido que está siempre ligado a la cuestión gitana. Es decir, no se puede entender el sonido caño roto si no se habla o si no se entiende esta forma de socialización en el barrio por parte del pueblo gitano que vive ahí. Como veis ahí en estas portadas, no solamente aparecen ellos representados, sino que hay como una especie de statement, ¿no? O sea, en la portada del disco, Los Chorbos, sonido caño roto, y debajo, poder gitano. Igual que en la portada del grupo Laberinto aparece el lema Salud y Libertad. Bueno, principalmente, aparte de relacionar este sonido con el tema de la producción musical, también, como comentó hace poco el Entry en una entrevista en el programa de Radio Tiempo Flamenco, este sonido también se asocia a una forma de entender de marcar los tangos, ¿no? Yo creo que también de una forma de marcar los tangos. Después, Amador Rosada, mi primo José Pereira, Manzanita también, que de la Sonoria, unos cuantos, ¿no? Empezaron a hacer el sonido de la moto y era eso, ¿no? Estamos así. Bueno, ahí vemos como este cambio en la forma de marcar los tangos permite también asociar este ritmo a unas estructuras musicales más cercanas al pop. Haciendo hincapié en el grupo de Los Chorbos, que como os he comentado antes es un poco el mayor exponente de este sonido, vemos que en las obras que publican no solamente hay esta cosa de mostrar un nuevo tipo de sonido, sino de reivindicar una especie de tener al barrio como referencia, ¿no? De hacer una reivindicación del barrio también desde la nostalgia. Vemos en este tema que fue lanzado en el 2001, que habla del barrio como lo que fue, ¿no? Como dando a entender que ya este tipo de encuentros o de artistas no se están dando tanto. ¡Ole caño roto! ¡Ole caño roto! En casa de la Dolores la juerga era de todo. ¡Ole caño roto! ¡Ole caño roto! En casa de la Dolores la juerga era de todo. En el barrio de Caño Roto solo se canta y se baila, esa guitarra tocando tiene fama en toda España. El viejo, el jefe Ramón, el nani maestro del arma, está bailando, el tupé baila por tango, la maruja le canta. Bueno, no la voy a poner entera, pero como veis se pueden escuchar la referencia a ciertos nombres que formaban parte de la tradición artística flamenca de Madrid, que en ese momento estaban actuando incluso en los tablaos. También, por otra parte, vemos como sus canciones tienen una carga política bastante grande para la época en la que surge el movimiento, ligado a este sentimiento gitano de identidad e incluso de lucha colectiva, ¿vale? Vemos, por ejemplo, en este tema, vale, este tema se llama Pueblo Gitano, sale en el 1978 y esto es en una actuación en televisión española. La luz del amanecer, del amanecer, daba mi puerta y había que marcharse. Pueblo gitano, pones en pie, todos unidos pidamos justicia, que no nos tenga ni al calle. Unirse, unirse, unirse. Unirse, pueblo gitano,
Bueno, aquí vemos cómo está Jerónimo Maya en la guitarra y cómo este tipo de letras conllevan una fuerte carga política. O sea, si tenemos en cuenta el año de lanzamiento, como os he dicho antes, en el 78, 2 años antes del famoso Camelamos Naquerar de Mario Maya, 2 años después, perdón, coincide con la aprobación de la Constitución del año 78, en la que durante el proceso constitucional que había tenido lugar meses antes de su aprobación, ya se habían suprimido algunos artículos dirigidos al control gitano en el reglamento de la Guardia Civil. Como cuenta Rafael Buigas, esto fue posible en parte por la presión ejercida por parte de Juan Dios Ramírez Heredia, el primer gitano diputado en la historia de España, adelantando lo que sería el artículo 14 de la Constitución, donde se reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin discriminación alguna, entre otras, por motivos de raza. Bueno, ligado a Caño Roto, es imposible no hablar de la tradición guitarrística de este barrio, que también ha influido muchísimo en cómo se ha creado este sonido. Bueno, dentro de la escena de guitarristas, como vemos aquí diferentes imágenes de ellos, está Ramón Jiménez, el Entry, el Nani, el Viejín, etc. Es importante remarcar que hay una tradición guitarrística que sigue vigente, sobre todo asociada a esta figura del Entry, que mantiene su academia en el propio barrio. Vemos que, hablando con los distintos intervinientes que han tomado clase también con el Entry, vemos que no se trata de una forma únicamente de reproducir o de tocar las rumbas o los tangos, sino que es más bien una forma de entender la guitarra y el estudio de la guitarra en concreto. O sea, el entender la guitarra desde la afición, que a su vez te lleva a querer perfeccionar esa técnica. Principalmente esta forma de estudiar la guitarra, que en su época fue nueva, se trata de hacer, como hacemos un poco a veces en las partes técnicas de la música clásica, ¿no? de centrarnos en este dedo, cómo suena este arpegio, si este arpegio tiene 3 dedos, cuánta presión ejerzo con cada dedo, ¿no? Ahí hay una cosa como muy meticulosa y también muy ligada a lo físico, ¿no? O sea, a cómo entiendes que tiene que estar el cuerpo relajado, como la mano izquierda tiene que estar relajada para coger velocidad, etc. Y esto es aplicable a todas las técnicas, tanto pulgar, rasgueo, arpegio, trémolo, mano izquierda, alzapúa, todas las técnicas. También, aparte, la forma de enseñar la guitarra por parte del Entry corresponde a esta tradición alternativa de ponerse uno enfrente del otro o al lado, en el que es más una cuestión de transmisión oral que de lo que entendemos en el conservatorio como el aprendizaje por partitura. Y aparte, es un aprendizaje alternativo para el mundo clásico, pero incluso se puede entender como un aprendizaje alternativo para el propio entorno flamenco, porque se está dando dentro de una academia. Es decir, no estamos atendiendo a esta tradición de que alguien de la familia que conoce las técnicas del flamenco en la guitarra le enseña sino que la gente del barrio o gente de todas partes del mundo, porque al final en esta academia participan aficionados guitarristas de todas partes del mundo, van ahí, ese es su lugar de encuentro para poder aprender la guitarra. También es una forma de aprender la guitarra que bueno, está muy centrada también en el acompañamiento al cante y en el acompañamiento al baile. Vale. Bueno, voy a avanzar con la segunda parte. Como nos estamos quedando un poco sin tiempo, sobre bueno, cómo son las formas de organización de las familias gitanas. ¿Vale? Bueno,
Para empezar, la estructura de la familia gitana se caracteriza principalmente por albergar una configuración jerárquica. Es decir, al igual que en el resto de formas de familia, asumimos que existen unos roles de género o unos roles para cada miembro según su edad, su género o su posición dentro de la familia. Estas relaciones van a depender también del nivel socioeconómico de cada familia y va a ser un factor determinante a la hora de analizar qué tipos de roles y con qué presencia se imponen o no dentro de esta estructura familiar. Por lo tanto, es importante que no concibamos estas estructuras como algo homogéneo. Bueno, en principio el padre va a ser el que sustente económicamente a la familia, aunque también depende de los entornos geográficos. Este tipo de rol puede no darse, porque en las zonas del norte o del este suele suceder que pasa al revés. Pero bueno, el tipo de aprendizaje dentro de estas estructuras familiares normalmente se suele dar en el plano flamenco. Los transmisores de este conocimiento suelen ser independientes a el rol que tengan dentro de la estructura familiar, menos en el aprendizaje de la guitarra, que suele darse entre los hombres de la familia, siendo valorado positivamente que los hijos sepan tocar, pero no de forma profesional. Luego, el resto de aptitudes del flamenco corresponden a enseñarlas al familiar que las conozca, es decir, si tu tío sabe tocar la guitarra, te puede enseñar directamente, no tiene que haber una jerarquización en eso, y depende de lo que haya a tu alrededor, pues tú decides quién se convierte en tu maestro, ¿no? Esto, por supuesto, sucede en familias que no se dedican profesionalmente al flamenco. En otro tipo de tradición familiar más ligada a la profesionalización del flamenco, se sobreentiende que el tú querer aprender el flamenco es algo más sencillo por la cercanía que vas a tener a ello y va a tener un enfoque mucho más profesionalizado. Con respecto a los modos de colectividad, vemos que hay un punto divergente en la concepción de la familia, que vemos que la unidad familiar dentro de la cultura gitana tiende a ser más amplia. Es decir, la concepción del grupo familiar se puede extender por encima de los vínculos de sangre y este grupo o linaje determina la personalidad, la forma de participación y los mecanismos de defensa y cooperación. Por último, es destacable a nivel estructural el papel que realizan los tíos o los ancianos, que son configurados como estos gitanos de respeto, que intervienen tanto en las ceremonias sociales como en la resolución de conflictos. También a nivel musical se conceptualizan como personas con mayor experiencia en el flamenco, a los que se les permite o se les asocian palos más serios, como puede ser la soleá o la seguirilla. Bueno, respecto a su forma de vida en torno al flamenco, con el tema de la conservación, la pedagogía y la profesionalización voy a ir un poco rápido. Vemos que hay mucha mitificación en torno a ello, ¿vale? O sea, al final, lo que a ti te transmiten, o sea, lo que tú escuchas es lo que cantas, independientemente de quién te lo transmita o cuál sea tu fuente de conocimiento, ¿no? Tú al final te vas empapando a lo largo de tu vida, de tu infancia, en tu entorno, y es tu ambiente el que decide cuál va a ser tu capital subcultural, ¿no? Es decir, no hay un momento en tu vida que llega alguien de tu familia y te dice, mira, las tarantas son así, y se tocan así, y se cantan así, y tienen tal. Puede darse el caso de que haya una pedagogía más especializada, pero no es una condición obligada. Por ejemplo, los informantes con los que hablaba me contaban eso, ¿no? Que cuando aprendieron la guitarra, pues a su hermano a lo mejor le enseñaba a su tío, y lo que le enseñaba a su tío se lo enseñaba a él su hermano,
decía, vale, coge la guitarra, ponte a hacer estas escalas, sin saber muy bien tampoco lo que estaba haciendo, pero era como una forma de entrar dentro de esa técnica del flamenco. Vale. Vale, ya pasando con las ceremonias sociales, vamos a ver en este apartado que a través de la explicación y el análisis de estas mismas ceremonias, las distintas utilidades que tiene el flamenco en las celebraciones del pueblo gitano. En concreto vamos a analizar el roneo, el pedío y la boda, ¿vale? Voy a ser un poco breve. Tengo también algún documento audiovisual. Bueno, esta parte también le da sentido a lo que hablábamos antes de la socialización, puesto que esta se trata de adaptar un individuo a unas normas de comportamiento social. O sea, en este tipo de ceremonias tú aprendes los códigos de comportamiento, estos códigos que responden a una jerarquía, una organización social en familia, y aprendes los elementos socioculturales que configura tu propio medio ambiente, ¿no? Y además pues, los integras en tu personalidad. Vale. Bueno, yendo con el roneo, vemos que hay, para todo este tipo de recopilación de documento audiovisual, vemos que hay una tendencia a compartir y publicar todo este tipo de vídeos de las ceremonias sociales en YouTube. O sea, esto que dice mucho Pedro Ordóñez de ¿pa' cuándo un monumento a YouTube? Porque la verdad es que ayuda bastante o facilita mucho el camino de poder acceder a todo este material. Incluso un poco lo que comentábamos ayer sobre cómo se está llegando a escenificar, ¿no?, el flamenco. Si esto se puede considerar, ya que se está difundiendo en línea, o sea que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede verlo, si esto atiende a una escenificación de las formas tradicionales de estas ceremonias sociales. Bueno, vemos un fragmento de un vídeo de un roneo recogido en la Plaza Mayor de Madrid, en el que podemos ver cómo la música es la base de estas conexiones entre, bueno, siempre hablando dentro de relaciones de familia tradicional, heterosexual, etc. Cómo vemos la diferente división sexual de comportamiento, ¿no? O sea, cómo podemos ver que en un lado están situadas las mujeres, en otro lado están situados los hombres. Cuando cantan los hombres cantan todos a la vez, cuando cantan las mujeres cantan todas a la vez, etc. Y al final, bueno, es una forma de conectar y de encontrarse. También es interesante por cómo se hace ligado a estas formas de vida, cómo se está haciendo una apropiación del espacio público, ¿no?, para este tipo de ceremonias. Bueno, respecto al pedío, que creo que es como la ceremonia que quizá más mejor podemos analizar por las partes que tiene, vemos que es una costumbre que tiene lugar más o menos alrededor de los 15-16 años, cuando decides dar el paso para querer casarte, ¿no? Se centra principalmente en la figura de los hombres de la familia como personas de autoridad. Actualmente los novios se emparejan de forma voluntaria, no de forma acordada como se tiende a pensar, y se sigue haciendo, pero la diferencia es que ahora se graba absolutamente todo. Entonces, claro, se desvirtúa un poco quizá esta esencia de como ritualidad, de darle como este honor a la familia y demás. La ceremonia se divide en dos pasos. El primero es el apalabramiento y el segundo es el pedimento.
Esta primera etapa consiste en que el chico pide la mano de la chica, para ello el novio se lo dice a su padre y un grupo de gitanos viejos o tíos van con el padre del novio a casa de la novia a pedirla. Tanto el novio como la novia esperan en su habitación a ser vestidos por cada uno de los familiares cercanos que van a acompañarlos en el proceso, ¿vale? Este tipo de procesos no distan tanto quizá de estas ceremonias sociales que se realizaban por parte de los castellanos en los años 20 del siglo XX. Bueno, en esta parte no se realiza ningún cante especial, se realizan cantes por tangos o rumbas, que normalmente se acompañan únicamente con las palmas, ¿vale? En un compás de 4x4 regular. Y bueno, antes del apalabramiento... A ver... No, perdón. Vale. Algunas letras que vamos a ver en el vídeo hacen referencia a esta propia ceremonia, ¿vale? Bueno, vemos cómo las mujeres se disponen alrededor, en corro, suelen ser las que participan activamente en la ceremonia, cantando y haciendo el compás. Este tipo de letras que hacen referencia a la ceremonia de la boda, que surgirá posteriormente. Vale. Bueno, en la segunda parte se hace oficial este apalabramiento, celebrando una fiesta cuya magnitud pues, depende también de estas capacidades socioeconómicas que tenga la familia, tanto en número de invitados como en cómo de grande sea el espacio o la música que surja dentro del espectáculo. Es decir, cuanto más dinero tengas, podrás tener músicos en directo o tendrás que utilizar sonidos pregrabados. Bueno, llegado el momento de esta segunda parte, vamos a ver que todos los asistentes se sitúan alrededor, en círculo, rodeando a la pareja, mientras cantan y bailan o mientras suena música de fondo. En este momento se van acercando las distintas familias, parejas y amigos a los novios para realizar el saludo bailando, cuyo objetivo, como dice Pedro Peña Fernández, es exaltar con júbilo esa entrega o consagración mutua y desearles que su unión sea colmada de felicidad. Bueno, este tipo de baile vemos que ya por 2021, hablando también como de estas formas de difusión de las cuestiones gitanas a través de las redes sociales, vemos cómo se hizo viral en redes sociales como TikTok a través de canciones como Estilo Gitano, de Angelillo el Blanco, que literalmente te explicaban cómo tenías que bailar este tipo de bailes, ¿no? Vemos también cómo las músicas que se utilizan suelen ser rumbas con bases más modernas, electrónicas o salsa flamencada, que se caracteriza principalmente por el sonido de la campana, de bongo, las congas, y que se pueden acompañar por rumbas. ¿Vale? También vemos cómo se produce, como veíamos ayer, una división en la corporalidad del baile, ¿no? Como se trata de un baile también generizado. Vemos que la disposición del círculo ya de por sí es divisoria entre hombres y mujeres de la familia o de otras familias invitadas. Observamos que el baile se realiza de forma estática, moviendo principalmente los brazos,
un movimiento que se apoya sobre los hombros y las piernas en el primer golpe fuerte del compás del 4x4, mientras que se mueven los brazos. Con respecto a esta división de género, vemos que las mujeres mueven los brazos y los levantan más, y mueven también las muñecas con la mano abierta, girando hacia adentro e invirtiendo el giro. Por otro lado, los hombres mueven los brazos haciendo pitos con la mano cerrada. Vemos que el hombre tiene una postura mucho más vertical y es mucho más estático. Además, en esta fusión de otras nuevas músicas, vemos cómo se pueden incluso incluir otros pasos de baile cercanos a la salsa o a la bachata. Vale. Y bueno, ya cerrando, por último comentar la ceremonia de la boda, en la que bueno, tiene una estructura bastante parecida a la del pedío, pero tiene un elemento concreto especial que, a nivel musical, que es la alborea, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta alborea que se canta en la parte de la boda donde se produce el ajuntamiento. Que vemos que comparte además este tipo de compases dentro del flamenco, ¿no? O sea, podemos entender este cante, o sea, lo podemos marcar como A3 o lo podemos entender dentro de un compás de 6x8 más 3x4. Y eso sería.